Valeria Montes tenía 38 años, vivía en Quito y trabajaba como ilustradora freelance desde que su hijo León nació hace 5 años. Su vida giraba en torno a entregas atrasadas, correos con clientes que querían todo para ayer y dibujos animados de fondo mientras intentaba concentrarse. No era perfecta, pero hacía lo mejor que podía. Su esposo, Adrián Cifuentes, trabajaba en marketing digital y, según él, siempre estaba estresado. Llevaban 8 años casados, con altibajos, pero Valeria no. Imaginaba que todo lo que vivían estaba por explotar. Ese jueves llovía, como casi siempre en esa parte alta de la ciudad. Valeria llegó empapada a la guardería donde recogía a León todos los días a las 4. Tenía en la mano el celular, revisando mensajes mecánicamente. Fue ahí, justo en ese instante, que le llegó el mensaje de Adrián. 3 líneas que no necesitaban explicación. Me fui a Barcelona con Clara. Transferí lo que quedaba de la cuenta. Buena suerte con el alquiler. Así, sin más. Ni una llamada ni una conversación. Solo abandono. Valeria sintió cómo se le desfiguraba el rostro, pero no podía quebrarse. León la esperaba con su mochila azul y su dibujo mal hecho de dinosaurio. Ella lo abrazó fuerte, tan fuerte que él le preguntó si pasaba algo. No, mi amor, solo que te extrañé mucho hoy. Con la garganta cerrada, firmó la hoja de salida, agradeció a la profesora con una sonrisa vacía y salió a la calle con la cabeza llena de ruido. No tenía idea de cómo iba a pagar el alquiler de ese mes, y mucho menos cómo explicarle a su hijo que su papá había decidido desaparecer. Si alguna vez te han traicionado de forma tan brutal como a Valeria, comenta abajo qué habrías hecho en su lugar. ¿Lo habrías enfrentado? ¿Te habrías derrumbado? Comparte esta historia con alguien que necesite saber que no estás solo. Y dime, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es ahora? No olvides suscribirte si te interesan relatos reales que te llegan al corazón. De camino a casa, León. Pedía pan de yuca mientras hablaba de una canción sobre animales que había aprendido. Valeria solo asentía. Tenía $380 en la cuenta corriente. El alquiler costaba $850. Las cuentas vencían la semana siguiente. Y todo lo que habían ahorrado en 5 años, incluidos bonos navideños, proyectos extras, y hasta el regalo de cumpleaños que había rechazado para no gastar de más, había desaparecido. Adrián lo había transferido todo a una cuenta que no estaba a su nombre. Esa noche, después de acostar, a León se encerró en el baño con el teléfono. Intentó llamar a Adrián, pero salía como número fuera de servicio. Le escribió por WhatsApp. Doble check, pero ningún mensaje de vuelta. Lo bloqueó. Luego desbloqueó. Luego volvió a bloquear. No sabía qué hacer. Revisó su cuenta bancaria y confirmó lo peor. La cuenta de ahorros tenía exactamente 0.00 horas. Su mundo, su estabilidad, su rutina, todo había sido pateado como una puerta vieja. Al día siguiente, llamó al banco. La voz robótica le repitió lo que ya sabía. Como la cuenta estaba a nombre de ambos, él tenía derecho legal a retirar todo. No había nada que hacer. Pero eso no era lo que más le dolía. Lo que más le dolía era que él se fue mientras ella recogía a su hijo de la guardería. Ni siquiera tuvo el valor de irse cara a cara. Había planificado todo, hasta el pasaje. Clara, la asistente con la que siempre había sentido una vibra extraña, ahora era oficialmente su reemplazo. Lo peor vino al final del día, cuando recibió una llamada inesperada de su exsuegra, doña Eugenia. Valeria, me enteré de todo. ¿Cómo se te ocurre amenazar a Adrián con no dejarle ver a su hijo si no te da dinero? Eso es chantaje. Valeria se quedó muda. ¿Amenazas? ¿Qué estaba diciendo? Él se fue, señora. Se llevó nuestra plata. No he amenazado a nadie. Pero doña Eugenia no la escuchaba. Ya tenía su propia versión. Estás desequilibrada. Siempre lo supe desde aquella depresión después del parto. Te advertí. Esas palabras encendieron todas las alarmas en la cabeza de Valeria. Por años había tenido miedo de que su depresión postparto se volviera un arma contra ella. Fue algo real, que enfrentó con terapia, con esfuerzo, pero siempre tuvo miedo de que alguien lo usara en su contra. Y ahora, por primera vez,
Entendió que Adrián y su madre la estaban preparando para algo más grande. No era solo una fuga, era una estrategia para quitarle a León. A la noche, mientras León dormía abrazado a su peluche, Valeria lloró en silencio, no por tristeza, por rabia. Esa rabia que no explota de golpe, sino que se va cocinando lento, como un veneno en las venas. Estaba sola, sí, pero también estaba lista para pelear. Iba a ir hasta el fondo, con lo que tuviera, aunque fuera con uñas y pedazos de papel. Si querían guerra, la iban a tener. El lunes, con la ayuda de una amiga abogada, consiguió una cita de urgencia en un despacho especializado en derecho de familia. Llevó todo lo que tenía: extractos bancarios, capturas de pantalla, recibos, mensajes. La abogada, una mujer seria llamada Tamara Espinosa, le dijo algo que la sostuvo. No es ilegal lo que hizo con la cuenta, pero lo que planean hacer contigo, sí. Si podemos probar intención de manipulación, podemos voltear esto. Ese fue el primer momento en medio del desastre en que Valeria sintió que tenía una chispa a su favor. Valeria pasó el resto del día reuniendo documentos. Revisó el viejo correo electrónico de Adrián, uno que usaban cuando recién se casaron. Adivinó la contraseña en el tercer intento, la fecha en que adoptaron a su primer gato. Allí encontró un PDF con pasajes de avión comprados 2 semanas antes, a nombre de Adrián Cifuentes y Clara Peñalosa. Fechas, números de asiento, incluso un seguro de viaje. Todo cuadraba. Él lo había planeado todo mientras ella preparaba la lonchera de León y trabajaba hasta tarde para pagar la escuela. También encontró correos con su madre, doña Eugenia, en los que hablaban abiertamente sobre cómo la depresión de 1900. Valeria sería útil si las cosas se complicaban con la custodia. Un correo decía: mientras esté emocionalmente inestable, el juez dudará de su capacidad. Solo tenemos que exponerlo bien. Valeria tomó captura de todo. Su mano temblaba, pero no por miedo. Era el cuerpo preparándose para pelear. Tamara, su abogada, al ver las pruebas, cambió de tono. Esto es grave, no solo abandono. Estamos ante una posible conspiración para quitarte la patria potestad usando tu historial médico como arma. Necesitamos pruebas de sus ingresos actuales. Si está trabajando en España, podemos exigir pensión inmediata y además, congelar cuentas. ¿Tienes idea si sigue en alguna empresa? Valeria recordó que Adrián le había mencionado una empresa llamada Horizon Global. Lo buscó. Estaba ahí. Había actualizado su perfil en LinkedIn. Esa misma tarde, Tamara envió una solicitud formal al Tribunal de Familia para una audiencia de emergencia. También redactó una petición para congelar las cuentas conjuntas y solicitó pensión provisional, todo con base en abandono, fraude y riesgo emocional para el menor. El juez dio fecha para el viernes. Era lunes. 4 días para preparar un caso que podía cambiar todo. Valeria no durmió. Solo armó carpetas, organizó archivos, imprimió correos, buscó testigos. Era su vida, y nadie iba a robársela sin pelear. El martes, Valeria recibió una llamada inesperada. Era Clara, la amante. Su voz sonaba distinta, rota. Valeria, sé que no tienes razón para creer en mí, pero necesito hablar contigo. Valeria pensó en colgar, pero algo en la voz de Clara la detuvo. ¿Por qué me llamas ahora?, preguntó. Porque Adrián está perdiendo el control. Se está gastando todo. Me mintió a mí también, y no quiero terminar arrastrada en esto. Clara confesó que Adrián había escondido parte del dinero en una cuenta en Liechtenstein, y que su madre lo ayudó a abrirla. Tengo pruebas, dijo, pero necesito que me protejas. Tamara organizó una llamada de inmediato. Clara accedió a firmar una declaración jurada a cambio de inmunidad. En menos de 24 horas, tenían los estados de cuenta, los mensajes y una carta manuscrita de Adrián agradeciendo a doña Eugenia por ayudarle a escapar de Valeria sin perder a León. Era más de lo que Valeria había esperado. Era dinamita. Tamara sonrió por primera vez. Con esto, no solo recuperamos a tu hijo, vamos a hacerlos pagar por cada centavo. El viernes llegó con el cielo nublado. Valeria se vistió con una blusa blanca y pantalón oscuro. Nada ostentoso, solo firmeza. León se quedó con una vecina.
En la sala de audiencias, Adrián estaba del otro lado con un abogado de traje caro y la expresión de quien cree que todo saldrá según lo planeado. A su lado, doña Eugenia con cara de mártir. Tamara se levantó y empezó a exponer el caso con precisión quirúrgica. Primero mostró los correos entre Adrián y Eugenia, luego las pruebas del desvío de dinero, las reservas de pasaje, las intenciones declaradas de quitarle a León, el historial falso que querían usar. Y finalmente, la declaración jurada de Clara y las cuentas ocultas en el extranjero. Adrián palideció. Intentó interrumpir varias veces, pero el juez lo mandó callar. Doña Eugenia bajó la mirada cuando se expuso su participación. En ese momento, Valeria no sintió odio, sintió alivio. Tras más de 3 horas de audiencia, el juez habló claro. Este tribunal considera que ha habido un intento premeditado de manipular la situación legal de la madre y ocultar activos. Por lo tanto, se otorga la custodia provisional exclusiva a la señora Montes, se congelan las cuentas del señor Cifuentes y se establece una orden de restricción inmediata a favor del menor y la madre. También se remiten los documentos al Ministerio Público por posible fraude y evasión fiscal. Valeria no lloró, pero dentro de ella, todo se derrumbó, no de tristeza, de justicia. Adrián no dijo una palabra al salir del juzgado. Apenas lanzó una mirada rápida a Valeria, una mezcla de rabia y derrota. Doña Eugenia, por su parte, caminó con el rostro tenso, sin dirigir la palabra a nadie. Valeria salió del edificio acompañada por Tamara, que le apretó el hombro y le dijo: «Hoy diste una lección, no solo a ellos, sino a cualquier mujer que alguna vez se sintió silenciada». Valeria asintió en silencio. No se sentía victoriosa aún, pero al menos había recuperado el control de su historia. Esa noche, al llegar a casa, León corrió hacia ella con una hoja de papel en la mano. Era un dibujo de los 3, él, su mamá y su gato, con una casa grande y el sol en la esquina. «¿Papá ya viene?», preguntó. Valeria lo abrazó y le dijo: «Papá está resolviendo sus cosas lejos, pero tú y yo estamos bien, ¿sí?». León asintió sin más. Para él, bastaba con verla tranquila para sentirse seguro. Y por primera vez en semanas, Valeria se sentía capaz de respirar sin dolor en el pecho. En los días que siguieron, la prensa local publicó una nota breve sobre el caso, sin nombres, pero con suficientes detalles para que los círculos profesionales de Adrián entendieran lo que había pasado. Horizon Global canceló su contrato. Los fondos ocultos en Liechtenstein fueron bloqueados y el SAT ecuatoriano inició una investigación. Clara se fue de vuelta a Madrid en silencio. No volvió a contactar a Valeria, pero había cumplido su parte. Doña Eugenia fue citada por el Ministerio Público para declarar. El escándalo le cerró las puertas de sus círculos sociales. Ya no era la señora intocable de los brunches dominicales, sino la madre que ayudó a su hijo a robar y mentir para quitarle el hijo a una mujer en tratamiento. Valeria no sintió satisfacción, pero sí sintió que, por fin, se estaba reparando algo, que el sistema, al menos esta vez, no le había fallado. Adrián intentó comunicarse por correo, un mensaje largo, lleno de excusas y frases que sonaban recicladas. «No sé en qué momento me perdí. No fue culpa tuya. Clara no era lo que parecía. Yo solo quería empezar de nuevo». Valeria no respondió. Lo dejó en visto, porque sabía que cada palabra era una trampa nueva. Ahora él estaba solo, sin dinero, sin familia y sin respaldo legal, tal como había querido dejarla a ella. El siguiente paso fue más personal. Con ayuda de Tamara, Valeria reestructuró sus finanzas, vendió algunas ilustraciones antiguas, abrió una nueva cuenta solo a su nombre y empezó a recibir propuestas de trabajo que antes había rechazado por dedicarse a la casa. Todo cambió, no por suerte, por decisión, por supervivencia, por León. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto para una editorial infantil, recibió un mensaje de voz de una de las asistentes del juzgado. La audiencia definitiva de custodia había sido programada para el mes siguiente, pero el juez ya había anticipado una recomendación clara: custodia completa para Valeria, con visitas supervisadas para Adrián, si acaso él decidía regresar. No hubo apelación.
Él sabía que había perdido. Valeria, que había temido, durante años que su depresión posparto la convirtiera en una mala madre, ahora era reconocida por el sistema como la figura más estable y protectora en la vida de su hijo. El informe psicológico, redactado por una profesional imparcial, fue contundente. La señora Montes ha desarrollado estrategias de afrontamiento, mantiene una red de apoyo emocional adecuada y demuestra un vínculo afectivo sólido y seguro con su hijo. No hay indicadores actuales de inestabilidad. Al leerlo, Valeria lloró. Esta vez sí, no por angustia ni por rabia. Lloró por esa versión de sí misma que se sintió frágil, rota, insuficiente, y porque ahora podía decir, con pruebas en la mano, que había superado todo eso, no para demostrar nada a nadie, sino para vivir en paz. Con el dinero recuperado y el apoyo de sus padres, compró un pequeño departamento en el centro de Quito, con ventanas amplias y espacio para un estudio propio. León tenía su cuarto decorado con estrellas y dinosaurios, y todas las noches, antes de dormir, le leía un cuento diferente. Algunos los escribía ella misma, porque había decidido que su historia no se iba a escribir con abandono, se iba a escribir con presencia. Un domingo por la tarde, mientras tomaban helado en el Parque La Carolina, León señaló a un grupo de niños con sus papás y preguntó: «¿Yo también tengo papá, cierto?». Valeria respiró hondo antes de responder: «Sí, mi amor, tienes papá, pero por ahora él está lejos». León se quedó en silencio por un momento, y luego preguntó: «¿Y si no vuelve?». Valeria lo miró a los ojos y le dijo con toda la calma del mundo: «Entonces seguimos tú y yo, como siempre lo hemos hecho». Él asintió, sin drama, porque sabía que lo que más importaba ya estaba ahí. La nueva rutina de Valeria era distinta, pero más sólida. Trabajaba por las mañanas mientras León estaba en la escuela. Por las tardes lo llevaba al parque, lo ayudaba con sus dibujos y cocinaban juntos. No era una vida perfecta, pero sí era una vida auténtica, sin máscaras, sin silencios incómodos, sin miedo a que un mensaje la destruyera otra vez. Una tarde, al revisar la bandeja de entrada, encontró un correo de una editora española que había visto su portafolio online y quería proponerle ilustrar una serie de cuentos infantiles. El contrato era bueno, el pago en euros. Era, de cierta forma, cerrar un ciclo. Barcelona había sido el lugar de huida de Adrián. Ahora sería la ciudad desde la cual Valeria reconstruiría su nombre profesional. Con el primer pago, compró una computadora nueva, mejoró el escritorio y puso una planta en la ventana. León le ayudó a pintar las paredes del estudio con sus colores favoritos. La casa se llenó de tonos vivos, de dibujos colgados con cinta adhesiva y de frases en papel. No se toca el trabajo de mamá sin permiso. Valeria se reía, porque aunque todo había sido duro, habían llegado a ese punto juntas. Al cumplirse un año de todo, Tamara la invitó a tomar un café. «¿Sabes que este caso se estudia ahora como ejemplo en formación legal?», le dijo. «Por cómo manejaste todo, por cómo documentaste cada paso, inspiras a más personas de lo que te imaginas». Valeria se quedó en silencio un segundo. Luego sonrió. No lo había hecho para inspirar a nadie. Lo había hecho para no perder a su hijo. Pero si su historia ayudaba a otra mujer, entonces valía doble. Adrián nunca volvió a aparecer. Según Tamara, seguía en España, sin trabajo fijo y con una denuncia por evasión fiscal abierta. Doña Eugenia, por su parte, desapareció del mapa. Algunos decían que vivía con una prima en Cuenca, otros que se había ido a Argentina. A Valeria no le importaba. Ni la buscaba ni la odiaba. La dejó en el pasado, donde ambas pertenecían. Una noche, mientras León dormía profundamente, Valeria se sentó en su escritorio, abrió su cuaderno de bocetos y escribió una frase en mayúsculas: «No me vengué, me reconstruí». La leyó en voz baja. Era eso. No se había convertido en la versión amarga que Adrián quiso empujarle. Había tomado cada pedazo que quedó y los había reordenado a su manera. En los foros donde mujeres compartían sus experiencias, Valeria empezó a escribir anónimamente. Contaba su historia sin nombres ni detalles precisos, pero con toda la emoción real. Y los mensajes llegaban. «Gracias por compartir esto, me pasa igual.
Estoy en el mismo punto, y ahora sé que se puede salir. No sabía que tenía derecho a pelear. Ahora sé que sí. Era su forma de devolver lo que había recibido. León creció, sabiendo que su mamá era valiente, no por lo que enfrentó, sino por cómo lo enfrentó, porque nunca lo hizo sentir que era una carga, porque nunca usó el dolor como excusa para rendirse, porque aunque había días duros, siempre encontraba forma de volver a empezar, y esa sin duda fue su mayor victoria. Lo que Adrián no entendió es que hay personas que, al intentar destruirte, terminan revelando tu fuerza, y lo que doña Eugenia jamás aceptaría es que una mujer puede estar rota un día y al siguiente estar de pie, más fuerte que nunca, lista para escribir su propia historia, esta vez sin pedir permiso a nadie. Valeria nunca buscó venganza, pero lo que logró fue mucho más poderoso. Justicia, no en forma de castigo, sino de verdad expuesta, de dignidad recuperada, de futuro reconstruido con cada escoria consciente. Mientras muchos esperaban que se rompiera, ella se recompuso. Mientras intentaban silenciarla, ella documentó cada paso, y mientras querían que se quedara sola y destruida, ella levantó una vida que ya no dependía de nadie más. Hoy, Valeria sigue ilustrando libros que ayudan a niñas y niños a entender que la valentía no siempre viene con capa. A veces viene con una madre que no se rinde. León sigue creciendo rodeado de historias, colores y la certeza de que su madre lo eligió todos los días, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Y aunque no entienda todavía toda la historia, algún día sabrá que su vida fue defendida con todo lo que ella tenía. Cada vez que alguien le pregunta a Valeria si volvería a confiar, ella responde lo mismo. No confío fácilmente, pero tampoco tengo miedo. Aprendí que la confianza más importante es la que tienes en ti misma. Cuando eso está claro, nadie puede destruirte del todo. A quienes han leído hasta aquí, esta historia no es solo de Valeria, es de cualquiera que fue traicionado, subestimado, abandonado, y aún así, eligió seguir. De cualquiera que convirtió su peor día en el primer paso para algo mejor. Dios, cualquiera que, sin saber cómo, encontró fuerzas en el momento más roto. Comenta abajo si alguna vez sentiste que te quitaron todo, y aún así encontraste cómo volver a empezar. Comparte esta historia con alguien que esté luchando y necesite ver que sí se puede salir del otro lado. Y suscríbete si quieres más relatos reales donde la verdad, la justicia y la fuerza silenciosa de los que no se rinden son los protagonistas, porque a veces la mejor venganza es seguir adelante sin miedo, sin rabia y sin tener que mirar atrás. Valeria lo hizo, y tú también puedes.